Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí empezamos un día más a las 4 en punto de la tarde en la 8 Zamora, una nueva edición de este 8 Magazine, 2 horas por delante para estar con todos ustedes contándoles un montón de cosas que pasan en Zamora y en toda su provincia. Hoy tenemos un programa muy variado. Vamos a hablar de la asociación Proculto, una asociación que promueve y divulga la cultura en Toro y su comarca. Vamos a hablar del programa de acogimiento familiar que gestiona Cruz Roja en colaboración con la Junta de Castilla y León, con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, para darle oportunidades precisamente a niños, a menores de edad con problemas de diferentes tipos. Después nos explicarán con detalle cómo es esto y sobre todo nos explicarán cómo podemos ser una de las familias de acogida que se encarguen de cuidar y de ayudar a estos menores. También vamos a hablar de sectas. Ya saben que en Zamora hay un experto en sectas, Luis Santamaría, que nos va a traer hoy su último libro, la última publicación que ha salido a la luz, y nos explicará con detalle en qué consiste y que detalla en un listado de sectas muy especiales y muy específicas, pero eso nos lo contará él después cuando venga, que no tardará tampoco demasiado. Vamos a pasar por el Museo Etnográfico, pero después les cuento, porque primero, lo primero de todo, vamos con la actualidad municipal. Actualidad municipal con la última semana ya de la programación del verano cultural, con 2 citas pendientes en 2 noches, con 2 espectáculos que se llevarán a cabo en el interior del castillo. Mañana miércoles, a partir de las 10, la compañía de teatro Juan de la Encina pone en escena Fuera de Quicio. Las entradas cuestan 3 euros y se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo o en la Puerta del Castillo desde 1 hora antes del comienzo de la obra. Y el jueves el turno es para Capitonis Duri, con sus gigantes y con su obra La Asamblea de los Muertos, también en el interior del castillo. Las entradas en la librería Mil Hojas o en el propio castillo desde 1 hora antes del comienzo, que está previsto para las 9. Eso será el jueves, también en el interior del castillo, La Asamblea de los Muertos de Capitonis Duri. Presentamos el cerco de Zamora, siendo protagonista Doña Urraca. Y ahora vamos a hacer una paradita, ya sé que es muy pronto, sí, pero vamos a tomarnos un respirito porque nos vamos a ir hasta el Museo Etnográfico y desde allí les espero a la vuelta de publicidad con una de las exposiciones que podemos ver estos días en su sala. Es la sala de exposiciones temporales y allí les espero con los paisajes que somos. Hasta el 19 de noviembre, la sala de exposiciones temporales del Museo Etnográfico acoge Los paisajes que somos, una muestra monográfica de un artista zamorano que llevaba 10 años sin exponer sus obras en Zamora y al que teníamos muchísimas ganas de ver. Es Diego Beneitez. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Nada, encantado de estar con vosotros. Encantados nosotros de que estés un ratito en la 8 Zamora y de que nos expliques con detenimiento cómo es esta exposición que 10 años después nos permite ver cómo ha evolucionado Diego Beneitez. Sí, pues sobre todo lo que tú dices, es una evolución del trabajo. Sí que es cierto que hace 10 años, ya la última que tuve aquí en Zamora, tenía que ver mucho con esta temática, con el paisaje, con todos los recuerdos y todos los momentos que yo quería plasmar, pero obviamente en estos 10 años pues le he dado como esa vuelta de tuerca de diferentes investigaciones, diferentes momentos, bueno, pues o sea, hacer como si dijéramos una investigación más concienzuda sobre el paisaje. Porque el paisaje es lo que marca tu trabajo y no sé si tu vida. Pues sí. La verdad es que nunca me lo había planteado así, pero sí, yo creo que marca mi vida y a raíz de ahí marca mi trabajo, porque como es algo tan pensado, o sea, como lo tengo tan dentro de mi cabeza y estoy todo el día investigando sobre él y mirándolo y viviéndolo, parece que luego cuando yo voy al estudio sale de alguna manera solo, porque es como muy de interior, muy de dentro, ¿no? Entonces, luego todo ese matiz que queda de tus recuerdos a lo que pintas, eso es lo interesante, ¿no? De cosas que dejas, cosas que tal, pero el paisaje, el interior, es parte de mi vida. Por eso siempre he pensado que no vivo del arte, sino que vivo con el arte, o sea, o vivo con todo ese sentimiento que veo,
que de alguna manera no lo busco, pero luego sin querer salen las piezas. Estamos acostumbrados, evidentemente el arte es libertad, el artista cada uno expone y se expresa de la manera en que quiere y refleja todo eso en sus obras, pero estamos acostumbrados a lo mejor a que un paisaje en un cuadro sea una especie de fotografía de un lugar, muchas veces bucólico, más o menos figurativo, pero los paisajes de Diego Benítez son totalmente diferentes. Sí. La idea es, o sea, yo siempre he tenido una idea de un icono, o sea, hacer una obra que alguien la vea y le represente mi trabajo, ¿no? Y que diga, esto es de Diego, o sea, que lo vean y tengan como esa búsqueda de, yo ahí veo paisaje, pero veo algo que me he podido encontrar en otra exposición o en otra feria, o sea, buscar un poco como un icono dentro. Y luego, lo del paisaje, o sea, lo del paisaje en sí es algo como circunstancial, o sea, a lo mejor en el siglo, o sea, al final, si lo piensas, tanto el paisaje, la figura, el desnudo, pues eso, ¿no? El bodegón, es algo que está muy hecho en la historia del arte. Y yo siempre he querido hacer como un paisaje de nuestro tiempo, un paisaje del siglo XXI, algo que tú veas como nostalgia, incluso como algo cotidiano, pero que detrás de ahí haya mucho valor de concepto y plástico también. Vamos a hacer un recorrido por esta exposición que ustedes pueden ver cuando quieran y pasar a deleitarse con tranquilidad y con calma, pero Diego nos va a explicar hoy. Primero, quiero que me expliques cómo se gestó esta exposición, cómo la pensasteis, el comisario y tú. Sí, se gestó de la forma además más bonita y como más natural posible. Javi, que es el comisario, Javier Martín Denis, me propuso la idea de que Pepe, ¿no?, el director del museo, y Ruth pudieran visitar mi estudio y ver allí un poco las obras que yo estaba en proceso en otras exposiciones que tenía para fuera de España. Y ellos, bueno, pues le pareció buena idea y, bueno, pues eso, ¿no? En estos 2 años hemos ido gestándola pues de una forma. Javi me pasaba los textos que creía que podían ser interesantes, yo le pasaba las obras que yo más o menos había seleccionado como un bloque grande, ¿no?, para aquí. Luego se hizo una selección más poquito a poco de estos pueden quedar bien, estos los desechamos. Y nada, y luego ya ha sido el poner en sala, el transporte, el montaje, o sea, ha sido todo como muy orgánico, ¿sabes? Muy bonito, de mucha confianza, ¿no? Esas otras exposiciones que he hecho como más institucionales, pero todo mucho más rígido y que también tienen su proceso bonito, pero en este caso además he aprendido mucho porque realmente yo, así como una individual en un museo, nunca había hecho. Y el comisariado, todo me ha gustado. Otra experiencia más. Otra experiencia. Este rincón es el que nos da la bienvenida. Sí, este rincón es además como el más íntimo, ¿no? Porque Javier, cuando fue al estudio, él encontró como yo en mi estudio en San Frontis tengo como una oficina y en la oficina aparece una composición similar. De hecho, muchos cuadros están igual que están aquí. Entonces dijo, ¿por qué esto no nos lo llevamos como esa parte tuya de cómo tú haces los esquemas y los bocetos y los cuelgas? Porque eso no nos lo llevamos a la exposición y que se vea como la cocina, ¿no? Siempre parece que en las exposiciones se ve todo muy bonito, muy enmarcado, muy visual, pero realmente cuando tú estás cocinando, pues quedan todos esos rastros, todos esos cuadros a medio acabar, con los bordes que están pero no están, porque realmente es un esquema, no es una obra final, ¿no? Entonces, ese pequeño, pues yo diría como ese pequeño aroma, ¿no?, que te viene cuando pasas y dices, ya está la comida casi lista, es un poco toda esta serie. Entonces, en la serie además o sea, en las obras de pequeño formato, uno es como mucho más gestual pintando. Busca algo más de dinamismo, porque simplemente por el mero hecho de que el formato es pequeño, cuando nosotros pintamos un cuadro de unas dimensiones, por ejemplo, como esta pieza de 30 por 30, pues el gesto de la espátula o del pincel es todo como mucho más puro, ¿no? No es como cuando nos enfrentamos a un cuadro de 2 metros, que ya vamos sin querer un poco más condicionados del formato, del tamaño. Entonces aquí surgen cosas que yo he dejado, que luego he reflexionado con el tiempo y he dicho, pues pueden ir por aquí o lo desecho y en la obra grande ya no lo aplico o sí lo aplico gracias a esto que he encontrado. O sea, el esquema, el boceto en una servilleta cuando tú escribes una idea es esto. ¿Siempre haces boceto de todas tus obras? No siempre.
no siempre. Muchos surgen de algo que ya dices, lo tengo que hacer porque me lo pide el cuerpo antes de enfrentarme a un cuadro de gran formato, y otros han sido simplemente por el hecho de investigar, de estar en el estudio, tener una tabla y decir, a ver, me apetece hacer esto y dejarlo secar para dentro de 2 semanas volver a pintar por encima. O sea, incluso un proceso alquímico, ¿no? De decir, a ver cómo va a funcionar este óleo, si luego le pongo spray encima, si luego vuelvo a tapar, o sea, pruebas pura y dura, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta pieza hice con óleo, quise hacer como un esquema. Justo hice un viaje al norte de Europa y fuimos por una zona que había unos lagos que los vimos al amanecer y hacía como ese efecto de radiancia en el reflejo del agua, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puedo en una obra intentar como llegar a eso? Y dije, bueno, pues si pinto con óleo y toda esta zona la doy con spray, todo ese brillo, va a hacer que haga ese efecto que cuando vemos el agua y el amanecer es muy inicial, como que te deslumbra, ¿no? Y lo tienes que ver de esa manera. O sea, es buscar, en esta serie en concreto, es buscar ese primer momento, intentar trasladarlo también de un primer golpe, no buscar como demasiadas sesiones, sino, ¿sabes? O sea, el esquema principal y ya está. Y vemos entonces, por lo que estás contando también, diferentes facetas de tu historia como artista, desde que empezaste como grafitero con los sprays, claro, exclusivamente, sí, hasta ahora que apenas casi los usas. ¿O sí los usas? Sí, los uso. Por ejemplo, en esta serie de cumbres, que también hicimos un viaje a la zona de la Ruta Alcares y de la zona de los picos de Europa, aquí, por ejemplo, toda esta zona son unas aguadas, apliqué ese spray. Utilizo las técnicas, al final me gusta mucho probar. Utilizo spray, utilizo acrílico, utilizo generalmente óleo, pero también hago diferentes aguadas, como puede ser esta pieza o esta otra con tintas y acrílico. O sea, me gusta probar de todo tipo de técnica. Por ejemplo, aquí tenemos esta obra con mucha más textura, ¿no? Para hacer como ese efecto. A veces cojo incluso la arena de la playa, la dejo en el estudio y luego con diferentes preparados de resinas y de colas lo aplico y queda como ese momento, ¿no? Y además ya aplicar la misma arena que tú luego vas a representar en una playa también es como esa cosa más romántica y tal, y eso es muy divertido. Y en esta pared hay diferentes temáticas de diferentes momentos, hay cumbres, hay paisaje, hay esta serie que solo hemos traído esta de cuando hice esa serie de Las Cuzas en 2012, y yo creo que ha quedado así como, bueno, pues visualmente atractivo, por el hecho de hacer una composición un poco como se hacía en esos antiguos salones que estaban los cuadros colgados desde arriba hasta el techo. Y luego en el resto de la exposición todo mucho más conceptual, mucho más abierto, con espacios que invitan más a respirar un poco entre cuadro y cuadro. Y con colaboraciones especiales. Con colaboraciones especiales, sí. Me encanta. Es importante también incorporar los nuevos talentos y seguir ahí con tu trabajo. Este recorrido ya con los cuadros de gran formato empieza con Paisaje terrenal. Sí, el paisaje terrenal, como escribió Javi, es ese momento en el que las dos esferas descansan en horizontal, o sea, es jugar con el cielo y la tierra en sí, ¿no? O sea, es como la base de mi trabajo, que es siempre tener esa idea conceptual de que la obra tenga dos lenguajes, dos lecturas, ¿no? En el que de cerca encontramos toda esa carga figurativa de diferentes arquitecturas, diferentes luces, esos rastros de la ciudad en una escala mínima, pero que luego si nos alejamos vemos una obra abstracta. Entonces, esta serie la quisimos enfocar aquí porque era como las obras de mediano formato que más peso tenían en ese sentido. Son una muestra de lo que son los paisajes actuales de Diego Benítez, que son normalmente un skyline, el perfil de una ciudad, exactamente, con todo su cielo, con todo su horizonte, con muchas veces un mar delante o un terreno que tampoco está definido, ¿no? Es una línea
Sí, que sí. parte en dos y que define todo. Eso es. En este caso siempre he querido como concentrar la atención del paisaje. Me han interesado mucho siempre los amaneceres y los atardeceres, cuando el sol está tan bajo o de repente va a salir y el peso del cielo es muy fuerte, ¿no? Entonces los contraluces muchas veces casi lo respiramos, ¿no? Esos edificios, ese contorno negro con ese humo o esa bruma incluso en la mañana de las ciudades, que tú estás fuera, estás en el campo y estás en silencio, pero dentro ya se empieza a ver ese movimiento, tráfico, ¿no? Entonces siempre me gusta verlo como desde fuera, desde todavía no he entrado y puedo reflexionar sobre ello, tener espacio para la calma. Son horizontes y paisajes que también aparecen en azules, en amarillos, una gama de colores tan amplia que nos permite disfrutar de ciudades tan diferentes como estas. Sí, esta línea, hay alguna obra más en la exposición, pero trabajo sobre la intensidad de un matiz, que se llama la serie. Es trabajar con colores que realmente no existen, ¿no?, en la naturaleza, muy saturados, ¿no?, esos cobaltos, esos colores que cogen aunque muchas veces los quiebro, ¿no?, de una forma pues adrede, ¿no?, para que sean armónicos, pero lo que busco es más una idea de concepto en relación al valor, al color que no al valor, ¿no? Entonces, la idea es la misma, las luces, la arquitectura, pero sobre todo lo que más nos llama la atención visualmente al verlo es el color, tanto en esta pieza de 55 por 80 como en esta otra. Sí es cierto que esta otra, a lo mejor la carga figurativa es mayor porque ya se aprecia como esa zona de sol, de reflejo, de luces. En esta zona podríamos ver un paisaje realista, pero luego todos estos silencios yo los utilizo para que la tensión del horizonte sea mucho más evidente, ¿no? Entonces es como si en un cuadro vemos solo un punto, tú te vas a fijar en ese punto, ¿no? En un cuadro blanco vemos un punto negro. Si vemos 8, depende de dónde estén ubicados, te vas a fijar de una manera. Y entonces yo lo que hago con las arquitecturas es colocarlo de tal manera que tanto en el tercio superior como en los tercios verticales, las arquitecturas principales, que pueden ser, por ejemplo, estas cúpulas o esas torres, tengan el peso más significativo en ese sitio. Entre cuadros de gran o grandísimo formato, tenemos un rincón que es el rincón más íntimo de esta exposición. Es el paisaje emocional de Diego Benítez, una joya de 7 cuadros que forman una propuesta, no sé, porque no sé si llamarlo una obra, que son obras independientes, pero forman un conjunto, ¿no? Sí, es algo así como una capilla, o sea, es algo como espiritual, quizás. No a nivel religioso, sino a nivel espiritual. Es como esa cosa de esa memoria que cada uno tenemos. Es un poco como vamos a decir, la base de toda la exposición. Al final la exposición es el presente, o sea, es los paisajes que somos, ¿no? Es nuestro presente. Pero hablando de todo lo que hemos sido. Pero lo que hemos sido, yo siempre lo he relacionado a lo que hemos sido de niños, es lo que somos ahora, o nuestros padres, nuestros amigos, ¿no? Y yo creo que todo lo que hemos visto es lo que ahora podemos ver y pintar, ¿no?, por todo el recuerdo que tenemos. O sea, yo no puedo pintar algo que todavía no he visto, pero todos esos recuerdos de esos paisajes que yo he memorizado, por así decirlo, en mi cabeza en diferentes momentos de mi vida, sin querer van a salir de alguna manera cuando yo estoy en el estudio. Entonces, esta como propuesta de entrar dentro, de verte realmente, ¿no?, de tu interior, ha sido, como yo creo, muy acertada, porque además es como una idea de transición. Son un concepto de ir viendo el paisaje, cómo evoluciona, con incluso las mismas arquitecturas, cómo pasa del amanecer a una hora más vespertina, al anochecer más puro, vuelve al ocaso y vuelve otra vez a pasar el día, ¿no? Del anochecer vuelve a amanecer y vuelve a la tarde. Entonces es como ese momento de que si quieres puedes como parar, ¿no?, un momento la situación, el tiempo. Tú entras y la hora te envuelve. Claro, eso es. Una vez que ya estás aquí, pues al final, pues como todo, ¿no?
la búsqueda es que cada persona encuentre el lugar que quiera habitar, claro. Porque en esto del arte, y sobre todo en la exposición, lo teníamos muy claro, de no querer condicionar para nada. Yo creo que el arte es algo mágico que no tiene... O sea, que el condicionar a alguien con una idea muy ya establecida es peor, porque ¿quién te dice que una persona no interpreta otra cosa que no tiene nada que ver con lo que yo pinto? Y eso es bonito. Nos pasó en Alemania, en una feria, que una mujer se puso a llorar frente a un cuadro y fue muy emocionante, y le preguntamos qué le pasaba, qué le sugería, y a ella le sugería su niñez en Hamburgo, que ella había vivido cerca del puerto de Hamburgo y tal. Y claro, dices, joder, yo ni siquiera había estado en Hamburgo hasta la semana pasada, ahora estoy exponiendo unos cuadros que he pintado en Zamora, pero a esa mujer le ha trasladado a otro lugar. Entonces yo creo que el arte es eso, es que tú escuches una canción o veas una película y tengas un diálogo que otra persona no tenga nada que ver. Yo creo que eso es bonito. Y este formato, esta manera de colocar estos cuadros también nos permite ver cómo son los cuadros por detrás. Sí. Que en una exposición al uso no... es muy difícil o imposible. Esa fue una idea de Javi total, que quiso como hacer esa parte, desnudar el cuadro, ¿no? O sea, que se viera tanto la superficie de dentro, como, o sea, la pintada, como el bastidor. Y cómo ese esqueleto, por así decirlo, ¿no? de lo que luego es la obra, la firma, el título, lo que realmente ha estado en el estudio, ha habido movimiento, se ha puesto, luego se ha enmarcado. Es curioso el montaje, porque es cierto que no se suele ver la trasera de las piezas. Las tres piezas más grandes de esta exposición forman el paisaje presente de Diego Benéitez, y seguimos viendo esos skylines, esas siluetas de las ciudades, que no son ciudades de verdad, ¿no? Son interpretaciones, son lugares, no lugares un poco, ¿no? O sea, son lugares que, claro, si los vemos con un contexto de buscar el sitio, sí que encontraríamos, ¿no? Porque podemos decir, nosotros, o sea, en algún momento he vivido esto, pero no son en relación a un sitio en concreto, no es una ciudad, sino es una interpretación de muchas ciudades que han quedado, ¿no?, en esa memoria, y luego las he trasladado de alguna manera. Sí que hay zonas, a lo mejor, más evidentes de que alguna torre te puede recordar, o alguna zona te puede recordar a un sitio en concreto, pero no hacen referencia exacta. Y de nuevo, ese horizonte y esos vacíos que nos transmiten esa calma y ese sosiego y esa paz. Eso es. Que al final es tu objetivo. Es mi objetivo, es mi objetivo. Es un poco, no a lo mejor un objetivo de una forma obligada, porque no me gusta hacer algo tal, pero bueno, yo creo que siempre en mi vida he querido buscar esa calma que a veces me ha faltado. Y a través de la pintura, es curioso porque a través de la pintura, con la lucha en el estudio y el trabajo, no la encuentro tan fácil, pero luego a través de la contemplación en el paisaje, más que en los cuadros, en el paisaje natural, sí que la encuentro. En ese momento sales a dar un paseo por la tarde y ya está esa hora difusa que casi no ves, pero todavía no es de noche. En ese momento del día que reflexionas y que meditas un poco sin querer meditar, ¿no? Que tienes ese momento para decir, bueno, hoy he tenido otra vez la oportunidad de estar vivo, a ver mañana qué ocurre, ¿no? Entonces, yo creo que cuando voy al estudio, volvemos un poco a lo de antes, sin querer, pero tú estás pensando en tu idea conceptual y tu idea de imagen, la trasladas a lo que tú quieres ver. ¿Y cómo trabajas? ¿Haces fotos o haces fotos? Hago fotos a veces. Trabajaba con un monitor en el estudio y pintaba, lo que me condicionaba bastante porque veía el resultado ya, ¿no? Entonces, como que lo trasladaba de una forma muy fidedigna. Pero lo que suelo hacer es a través de interpretaciones. O sea, interpretaciones y de memoria, ¿no? Y luego, lo más interesante de todo esto es que yo pinto de lo que también me va llevando la obra. O sea, yo digo, tengo claro, quiero hacer un cuadro de 2 metros de la intensidad de un matiz y que el horizonte sea
en el tercio superior, pero a partir de ahí ya lo que pasa después y el resultado final pues no lo controlo, y eso es muy interesante, porque al final dices, esa tensión que tienes todo el rato, incluso de incertidumbre, de miedo, de decir, hostia, a ver cómo va a quedar esto, y cómo va saliendo, y cómo se van fundiendo los diferentes colores, y cómo vas dando esa relación de paisaje cuando ya se empieza aquí a fundir toda esa parte más luminosa con la parte más del contorno, ahí al final todo es azar, es muy gestual, no sabes cómo se están mezclando esos colores. Y además yo lo hago todo de una forma muy de veladura, para que no quede mordiente. O sea, yo voy pintando, pero si yo hago una segunda o tercera sesión a las semanas, ya no puedo hacer esta zona tan de primeras, ¿no? Entonces quedaría mucho más duro, y por eso eso es una cuestión de cómo tengas el día. Puede que la mano ese día vaya de otra manera, entonces por eso un cuadro nunca puede ser igual que otro, todos los cuadros son únicos. ¿Ese difuminado o queda bien a la primera o luego es muy difícil de conseguir? Total, es así. Veladuras y transiciones de una parte del horizonte a otra que también tienen tratamientos diferentes, como vemos en esta otra obra, Diego. Sí, en esta pieza además quise representar como ese amanecer que es curioso, porque representa una bahía, pero yo los colores los he sacado un poco de esa idea de cuando yo vengo de casa a San Frontis, al estudio, y veo todas esas, sobre todo ese amanecer de otoño, invierno, ¿no? Que todavía los tonos son muy luminosos, pero los ritmos de las nubes ya como que tienen otro tono, ¿no? Todas esas formas de fundir ahí en esta zona más cálida, que ya no ha salido el sol, pero está a punto, ya ha clareado todo el cielo, pero todavía no se ve el sol, ¿no? Eso lo veo mucho cuando vengo al estudio. Yo vengo con mi coche y voy mirando el cielo así, y no vengo con la idea de pintarlo, pero luego, claro, sin querer, dices, ¿por dónde sale? ¿Por dónde sale todas esas memorias que tenemos, ese concepto? Eso es algo que no lo podemos evitar. Si tú estás mirando algo muchas horas, al final en algún momento va a salir, ¿no? Y esta pieza sí, le tengo mucho cariño por eso, ¿no? Porque fue de las que salen así un poco de primeras, y el fundido fue muy, muy bonito. Y luego, en esta serie, que es un poco la serie más larga de la exposición, que son 8 obras, se titula Hoy es siempre todavía. Siempre me gusta hacer alusión a autores, ¿no? Como por ejemplo me encanta Antonio Machado, Federico García Lorca, como iconos, ¿no? De nuestra literatura. Y aquí he querido hacer esa reflexión con un paisaje que es muy de imagen. O sea, es un paisaje como muy estático y que va variando. Entonces inicié estas 2 piezas con una técnica mixta y spray, sin ninguna intención de hacer toda la serie. Luego vi que tenía que completar con una más oscura, o sea, diferente momento del cielo, del día. Y luego ya dije, si sigue la serie, lo que quiero hacer es que ese mismo lugar tenga una relación en diferentes momentos del día, pero también en diferentes momentos del año. Y por eso hice como mucho más de invierno, esta pieza a lo mejor como mucho más de agua, ¿no? Y luego esta sería a lo mejor la más cálida, ¿no? Como ese momento de verano. Al final, si te fijas en las arquitecturas, no son siempre las mismas, pero hay algunas zonas que se repiten como visualmente. Parece como que ambas composiciones siempre tienen en el eje principal el hecho de que hay una zona más abierta, ¿no? O sea, buscaríamos una zona de más arquitectura o más algo orgánico, izquierda o derecha, y en esta zona vemos esa zona como que más abierta. Y que en todos los cuadros nosotros estamos como llegando a la ciudad. O sea, aunque vemos la ciudad, no pertenecemos, realmente estamos como si fuera un barco llegando a ese destino. Y eso yo creo que también es un poco como lo que hablábamos antes, el ver las cosas desde fuera de la ciudad y fuera de la bahía, ¿no? Y hace ese efecto, si lo ves desde muy lejos, parece más abstracto y más todo igual, pero si te acercas, claro, ya ves que
cada uno es un cuadro diferente. Eso es. El conjunto de todos es la imagen, eso sí que lo busqué. De hecho, el margen también lo quise hacer un poco con la idea esa de la acuarela, esos acuarelistas que utilizan los márgenes para que sea muy limpia, ¿no?, la acuarela, y que sea todo muy azaroso. Entonces, dejé un margen inferior en la parte superior, que es algo más delgado, para también simular un poco el efecto de la fotografía Polaroid, algo instantáneo. Quería que fueran todo como muy fotografías instantáneas que realmente se convierten en pinturas. Hay montajes de varias obras, como esta última que hemos visto, y hay montajes en formato díptico, como esta otra. Sí, aquí la búsqueda principal, además es el único díptico de la exposición, ¿no? Igual que en esta serie es una serie de 8, y yo suelo trabajar mucho en las ferias, en diferentes ferias que me representan galerías, la idea de díptico como transición, y tuvimos un poco de ganas, ¿no?, de poner alguno de este tipo. En lugar de ser un díptico de una obra partida en dos, por así decirlo, como algo más decorativo, lo que yo siempre busco es hacer un díptico transicional, ¿no?, como la transición de esas obras, pero en este caso con una variación de tiempo muy breve. Entonces, en esta pieza nos podemos encontrar un paisaje con esa línea de luz que aparece, ¿no?, a determinada hora de la mañana, y esta misma, pero poco tiempo después. A lo mejor a los 15 o 20 minutos después la línea de luz sigue, pero ya ha abierto mucho más. El azul es mucho más claro, porque todo lo que baña la luz ha clareado, ¿no? Entonces, esta idea, con todas esas zonas de la mañana que nos encontramos esos edificios atrás, con esa bruma que casi lo desdibuja, luego estos otros que son mucho más oscuros. Aquí quise hacer como una transición que podría ser infinita. Si yo sigo haciendo la transición del día, podría ir cada vez a más claro y tal, pero tampoco buscaba eso, buscaba simplemente el hecho de un momento en concreto, de la mañana, de esos 15 o 20 minutos que vemos cómo pasa el tiempo. Y el tiempo pasa hasta llegar al cuadro que remata esta exposición. Sí, este es el cuadro que cuando vino Edu y Pepe al estudio estaba pintando allí. Fue una casualidad, o sea, no teníamos pensado incluirlo, fue una casualidad total, y la verdad es que, bueno, yo creo que, o sea, allí hice la mancha principal. Luego lo estudié a ver cómo podía a lo mejor pues hacerle diferentes sesiones, y es lo último que he pintado realmente. Todas estas cúpulas, estas arquitecturas, esos planos, es un poco el cuadro que podría decirse que abarca todo lo que es la exposición, o sea, todo el desarrollo de diferentes momentos para llegar aquí, a algo mínimo, algo de menos es más, de encontrarte en un lugar, y de pensar que bueno, pues no sé, tu momento, tus dudas, ¿no? Al final yo creo que cuando uno mira el paisaje encuentra más que no sé, que en otro momento, ¿no?, que cuando vamos por una calle llena de edificios, porque en la naturaleza es cuando no nos sentimos juzgados, decía Nietzsche. Y es verdad que siempre lo he pensado. En otros entornos no nos pertenecen tanto, pero en la naturaleza nos sentimos libres. En esta exposición, en la que los horizontes y las líneas negras marcan todo el equilibrio de todas las obras, vemos esa línea aquí mucho más abajo. Sí. En este caso, la composición la hice un poquito, no es un tercio exacto, pero bueno, para hacerle mucha más presencia al cielo. Hay en algunas obras que me interesa, o sea, al final el concepto del horizonte puede ser el mismo, pero si, por ejemplo, quiero hacer que la veladura sea más rica, si hago más cielo, tengo que hacer que el cielo tenga más transición de color, y que tengan pues ese degradado de muchos más tonos, ¿no?, que en la parte inferior. Entonces a veces te apetece ver el cielo o ver el paisaje de diferentes modos, ¿no? O sea, una composición. Yo tenía un profesor que decía que si una fotografía funcionaba en un móvil, en un recuadro pequeño, que luego funcionaría en cuadro, en grande. Porque si ya visualmente ves, o incluso en un sello, ves un sello pequeño de 3×3, luego eso, si funciona de esa manera, tendría que funcionar en grande. Y terminamos la exposición con un vídeo en el que se te ve trabajando. Sí, ahí estoy en el estudio pintando, que es un poco pues
mi estilo de vida, mi día a día, es levantarme pronto, ir al estudio, a veces salen cosas, otras no, como en cualquier otro trabajo, y nada, investigando sobre nuevos retos que uno tiene en la cabeza, luego otros vienen sin buscarlos, y nada, y la verdad es que pues una maravilla, muy agradecido a la vida por poder hacer lo que quieres y sobre todo que te dejen, que te dejen exponer. No se puede pedir más, desde luego. Que te dejen exponer en casa, ¿qué supone para ti? Porque 10 años después vuelves otra vez a dejarte ver en Zamora, sí, ¿no? Sí, sí. Además es curioso, porque yo soy de Zamora, vivo en Zamora y pinto en Zamora, ¿no? No es decir, vengo del extranjero a decir, ¿qué tal, zamoranos, que nos veo hace 10 años? O sea, mi sangre es de Zamora, ¿no? Y lo que me ocurría es eso, que joder, siempre dije... O sea, nosotros cuando nos vamos a ver las exposiciones o vamos a una feria que tenemos en Londres o en Estados Unidos, estamos solos porque allí hay público, pero realmente nosotros somos de fuera y llegamos al hotel y no... Y en cambio me hacía especial ilusión en Zamora por el hecho de decir, si es que no muy lejos de aquí salen estas piezas, entonces que estén aquí, que convivan en su entorno, en su lugar, ¿no? A pesar de que luego comercialmente es cierto que me tengo que ir, tengo que difundir mi trabajo con diferentes galerías de fuera de España, pero yo soy de Zamora y yo quería mostrarlo. Y no sé si esto de nadie es profeta en su tierra, no sé, ¿no? Pero vamos, yo agradezco un montón a la gente que ha venido a la exposición y espero que conecten de la manera que ellos quieran, además, libertad total. Una última, ¿qué luz te gusta más, la del amanecer o la del anochecer? Eso te lo pregunto a ti, eso dímelo tú. O sea, ¿cuál es la que a ti porque a veces lo que ocurre en los paisajes es que está como muy entre dos aguas, o sea, está todo como muy sin definir. Entonces hay paisajes que yo he podido hacerlos con una idea de amanecer y otra persona piensa que es casi un ocaso. Es curioso. En este caso, por ejemplo, yo creo que sí es un amanecer, porque yo lo he buscado así. Pero hay otras que yo buscando un atardecer, a veces lo veo, ahí hay una línea muy delgada de poder, ya empieza ahí a lo mejor de alguna manera la interpretación de cada uno, que ni siquiera sabes en qué momento del día está. Pues esa pregunta queda aquí, para todos los que vengan a visitar esta exposición. Hasta el 19 de noviembre, ¿les gustan más los atardeceres o los amaneceres? De Diego Benítez, tienen aquí para elegir. Diego, millones de gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros y a todos los zamoranos que puedan venir y gente de fuera, que nada, que están invitados. Ya estamos de vuelta, ya estamos de nuevo en el plató después de esa visita tan interesante que hicimos al Museo Etnográfico con Diego Benítez. Y vamos a hablarles de una última hora en relación a un incendio que se declaró esta mañana, que comenzaba hasta mediodía, en torno a las 2 de la tarde más o menos, en el término de Fonfría, muy cerca de la Nacional 122. Se tuvo que cortar la carretera y por eso la Junta declaró de nivel 2 este incendio, que en apenas 40 minutos se declaró como nivel 2 como a las 2:30 y poco más tarde de 40-45 minutos se volvió a rebajar a nivel 0 una vez que estuvo la situación controlada y ya no existía peligro para las personas, sobre todo, que es lo más complicado, y la carretera se ha vuelto a reabrir, hay normalidad para circular por la 122 ya a estas horas después de este susto de esta primera hora de la tarde. Y ahora ya sí, ya vamos a saludar a nuestro primer invitado de plató de esta tarde, Luis Santamaría. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien. Gracias. Investigador de sectas, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, que nos viene a hablar de su última publicación, un libro que salió a la luz en primavera, ¿no? En junio, sí, un poco antes de que empezara el verano, A las afueras de la cruz, las sectas de origen cristiano en España. Es esta publicación que tenemos aquí, que lleva detrás varios años de investigación y de trabajo, ¿no? Así es, 5 años de estudio, de investigación, de ir analizando una por una e ir encontrando otras según iba investigando, porque además del mundo real, el mundo virtual también da muchas posibilidades de encontrar tantas cosas que a lo mejor desconocemos pero que están ahí. Y entonces, bueno, pues después de 4 años sacando artículo por artículo en una revista especializada, finalmente decidí unirlo todo en un solo volumen para que estuviera disponible al público
y ponerlo al día, que yo pensé que sería cosa del verano del año pasado, el verano de 2022, pues me llevó hasta enero de este año. Es decir, ponerlo al día supuso investigar mucho más, no solo revisar números, datos y nombres de personas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucho trabajo y es pues ofrecerlo para que se conozca esta realidad. Empezó como píldoras con artículos independientes y al final se ha convertido en un tomo. ¿Qué tal está funcionando? Porque luego a la hora de hablar de publicaciones de este tipo es un poco peculiar, ¿no? Sí, porque es un libro muy especializado. Algunas personas que se han puesto a leerlo dicen se hace árido, porque no es un libro divulgativo, no, es un libro en que se va analizando uno por uno los grupos con su origen, con su historia, con sus creencias. Bueno, pues a uno le puede interesar uno, pero es que son 99 grupos al final, ¿no? Entonces es como todo un depósito de información para que esté ahí, para que sirva de referencia, de consulta. Bueno. 99 sectas de origen cristiano hay en España y siguen vigentes, bueno, siguen actuando o ha habido. 99 son las que he localizado, que están presentes, alguna de ellas con un funcionamiento a lo mejor ya muy bajo, algunas pocas, pero todavía están. Y son las que he encontrado. El día que haya una segunda edición, si la hay, ya tengo 4 o 5 sectas que no había encontrado y ya en el teléfono voy anotando, en el móvil, cuando voy encontrando otros grupos, o me escribe alguien o me llama para decir, no aparece este grupo en el que yo he estado, en el que está un familiar. Al final es una realidad, porque esto está aquí en un libro, pero es una realidad de la calle, ¿no? Y bueno, pues son las que he encontrado solo de origen cristiano, hay muchísimas más, por supuesto. ¿Qué es una secta, Luis? Pues una secta, hay un problema grande con lo de la definición, porque unos dicen una cosa, otros otra, a nadie le gusta que lo llamen secta. Entonces a mí me gusta, y lo pongo en la introducción, una definición que da mi compañero Vicente Jara, que se dedica también, lleva más años que yo investigando las sectas, y dice: una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Es decir, es un grupo depredador que va a buscar personas para captarlas, para atraerlas, y para ello utiliza el mimetismo, se hace pasar por, en este caso, todos estos grupos que están aquí se hacen pasar por comunidades cristianas o como iglesias, muchas de ellas con el nombre de iglesia y queriendo aparentar ser una iglesia católica o una iglesia protestante o evangélica o lo que sea, y el señuelo, es decir, ofrecer algo atractivo, algo que pueda servir a la persona. En este caso, las que están aquí, el señuelo es claramente religioso, además de una apariencia tradicional, ¿no? Cristiano, en un país como el nuestro, de casi 2 milenios de cristianismo, pero es curioso que he encontrado casi un centenar de ellas, como digo, son más, aquí no están todas las que son, y son las que menos éxito tienen hoy en día. Hoy hay otras cosas que atraen mucho más, que es la meditación, el bienestar, cosas que no tengan apariencia de religioso. Bueno, pues estas están ahí y tienen una importancia y tienen un funcionamiento. Y a pesar de que no están, digamos, de moda, siguen funcionando, ¿no? Siguen funcionando y solo las 3 mayores que aparecen aquí, 3 sectas de origen cristiano que aparecen aquí, reúnen a más de 200.000 personas en España. ¿Qué y son? Eso son los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y los mormones. Ellas ya reúnen 203.000, según sus propias cifras. Son algo menos porque cuentan también a los que han dejado de participar y demás, pero bueno, estamos hablando de 200.000 personas. Cuando decimos que hay 400.000 personas en sectas, haciendo un cálculo muy aproximado, bueno, pues solo la mitad de esas 400.000 son 3 que están aquí, ya sin contar el resto, que son más pequeñas, pero que tienen a veces decenas, a veces cientos, a veces miles de personas. Decías que es un grupo que mimetiza para captar gente. ¿Con qué objetivo? Porque ¿cuál es el objetivo de Pues una el objetivo secta? es someter y es que la propia organización siga funcionando. A veces hay ciertas presentaciones del fenómeno sectario que dicen, bueno, las sectas van buscando el dinero de la persona. Y eso, en primer lugar, no es cierto del todo, y en segundo lugar, lo pueden utilizar las sectas en su favor para que cuando se presentan ante nosotros no nos pidan ni un euro, ¿no? Y de hecho yo me he encontrado con familias, con personas que cuando vienen a pedir ayuda o a consultar, es que lo que nos extraña es que a mi hijo, a mi mujer, a mi marido no le están cobrando nada, entonces no será una secta porque no van a por su dinero. Digo, bueno, esto es el corto plazo, también existe el medio plazo, el largo plazo, y cuando nos encontramos ante una persona que no tiene dinero o posibilidad de atraerlo,
bueno, pues una vida dedicada a la organización, ¿no? El tiempo, esa persona por entero, ¿no? Dedicada a trabajar gratuitamente. Entonces, ni el dinero, como se dice a veces, ni el sexo, como se dice otras veces, porque hay algunas sectas, a veces hay algunos medios que enseguida apellidan de secta sexual, sí. Me parece que eso es un titular que atrae mucho, pero bueno, es verdad que en algunas sectas se dan abusos sexuales, se da un control de la sexualidad en muchas de ellas también, aunque no llegue a haber abusos, pero tanto el dinero como la cuestión del sexo no son los fines de las sectas normalmente, puede haber alguna en la que sí, sino medios para conseguir un fin que es, pues algunos de los que están aquí en el libro se creen que son la reencarnación de Jesucristo, o se creen que son Dios en persona hecho hombre o hecho mujer en determinado ser humano actual, o que han sido llamados, es decir, tienen algún tipo de delirio mesiánico, y para conseguir llegar a todo el mundo, para conseguir salvar a la humanidad, para conseguir lo que sea, necesitan dinero, necesitan poder, necesitan todo esto, y está ese fenómeno de eso, de someter a otras personas, de tener poder, de dinámica de abuso psicológico, que es lo que hay en muchas de las sectas, ¿no? El aprovecharse de las personas por el simple hecho de sentirme yo por encima, pues un líder que tenga rasgos narcisistas, rasgos paranoides de la personalidad, o directamente un psicópata que se nutra de las vidas de los demás. Para controlar la voluntad del grupo, ¿no? Y tenerlos a su merced, digamos, efectivamente, ¿no? Sí, al final tiene una legión de esclavos felices, como decía un escritor argentino hace tiempo, ¿no? Los esclavos felices, pues es cierto, ellos están subjetivamente felices, piensan que están en el mejor sitio, que están ahí porque quieran, pero están siendo utilizados y manipulados para esos fines de la organización. Parece un poco contradictorio que hablemos de sectas y utilicemos el término cristiano en la misma definición, como haces en el libro. Sí. Y de hecho, a veces por simplificar, dicen, bueno, Luis analiza en este libro las sectas cristianas. Digo, no, las sectas de origen cristiano. Yo entiendo que es alargar y que entonces el subtítulo, las sectas de origen cristiano en España, pero si son sectas, lo cristiano es una apariencia, es una excusa, es un señuelo o un anzuelo, porque algo les falta. No solo en la praxis, no solo en lo práctico, en que manipulen, en que utilicen procedimientos no éticos de persuasión coercitiva, de abuso psicológico en grupo, no solo por eso, sino también ya solo analizando, cuando uno ve qué es lo que creen, qué libros utilizan, qué es lo que dicen, se apartan del cristianismo tradicional. Es verdad que el cristianismo tradicional es muy plural, ¿no? Es decir, está el catolicismo por un lado, que numéricamente es el más numeroso en el mundo, pero están los evangélicos, además con una fuerza imparable en África, en América, en Asia, sobre todo ahora, están los ortodoxos, están los anglicanos. El cristianismo es muy plural. Estos grupos se han apartado mucho más de todo esto, se han apartado, a veces empiezan por cosas que puede decir, pues no una tontería, no, pero cuando empiezas ya a apartarte y a decir, no, es que yo tengo una revelación particular, a mí Dios me ha dicho esta noche que tal, o ahora no, Dios ya no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que es no sé qué, o ahora Cristo no es Dios. Empiezan con cosas que llamaríamos en la historia herejías, ¿no? Es decir, se apartan de la fe común, se apartan de la ética común, se apartan de la celebración, de la liturgia común, y pues al final acaban haciendo otra cosa. Y de hecho es muy curioso ver con el cierto orden que le ha dado a estas sectas a la hora de presentarlas, cómo poco a poco, capítulo tras capítulo, se van apartando más, o van mezclando elementos cristianos con elementos esotéricos o revelados por yo que sé qué espíritus o visiones que han tenido. Es decir, se van apartando, aunque a veces eso, insista mucho en iglesia, en cristianos, en iglesia católica, iglesia anglicana, utilizan nombres de otras comunidades serias y respetables para decir no somos los verdaderos y para confundir a la gente. Y también llama la atención que también solemos vincular secta a algo que está oculto, que está muy secreto, cerrado, a lo que no tienes acceso, que tratan de esconder, ¿no? O que se trata al propio grupo de esconder, y llama la atención que hables, por ejemplo, de testigos de Jehová o de mormones, o de que dan publicidad, que se publicitan, que divulgan a la luz y a la cara un poco de todos, ¿no? Que tampoco se esconden. Sí, a veces es curioso cuando voy a algunos medios en los que tienen que rellenar con recursos, ¿no? Y empiezan a poner fotos o imágenes en vídeo de gente con túnicas haciendo ceremonias a medianoche en lugares perdidos y apartados.
No, hay grupos de esos, son muy pequeños y no suelen ir haciendo proselitismo para captar gente, eso ya es de gente que tiene unos ciertos intereses. Estamos hablando de grupos muchas veces que se hacen públicos, de hecho algunos, aunque sean muy poquitos, están muy preocupados de tener su perfil en Facebook, en Instagram, de tener un canal en TikTok o en YouTube para darse a conocer, ¿no? Es importantísimo el escaparate. Gracias a Internet se puede hacer con muy pocos recursos, no hace falta tener un estudio de grabación para sacar vídeos por ahí, aunque tengan una calidad nula, ¿no? Sí. No hace falta, bueno, pues van sacando, y algunas de ellas, de hecho, tienen una presencia grande en España desde hace mucho tiempo, pues estas 3 que he dicho, pues llevan más de 100 años en España, son miles de personas, están legalizadas como confesiones religiosas en el Ministerio de Justicia, pero a la vez que todo esto decimos no son sectas por esta serie de características. ¿Y por qué son peligrosas? Pues son peligrosas. Estos grupos hay que tener cuidado con claro, ellos. Son peligrosas en distintos niveles, no podemos pensar lo mismo de un grupo que lleve al suicidio colectivo a sus seguidores, como ha pasado en algún momento, o con otro que pues simplemente se lleve el dinero de las personas. Hay una gama muy grande de daños y de peligros para las personas. Ahora mismo me estoy acordando de que la última gran masacre, por ahora, y porque todavía no sabemos, empezamos a conocerla en abril de este año, porque en Kenia empezaron a desenterrarse cadáveres de personas, seguidores de un pastor cristiano, supuestamente cristiano, que les había dicho venía el fin del mundo ahora este verano y que entonces el final de los tiempos va a volver Jesucristo, hay que ayunar, y hay que ayunar hasta la muerte para encontrarnos antes con el Señor, ¿no? Entonces pues han encontrado ahora mismo más de 400 cadáveres y si siguen buscando encontrarán más, ¿no? Pues es un grupo de origen cristiano, aquí no llegaremos a algo así, ¿no? Pero tenemos los daños económicos, por supuesto, para muchas personas que están dejando ahí todo su dinero y el que no tienen, y el daño familiar de personas. Esta misma mañana he tenido 3 llamadas telefónicas, he estado casi toda la mañana al teléfono con 3 familias. Pues una de ellas, por ejemplo, ya el hijo ya ha bloqueado a sus familiares, ni siquiera pueden saber de él por teléfono, por supuesto no pueden acercarse. Como es mayor de edad, ¿qué podemos hacer ahí? Esperar a que se le baje el fanatismo, porque no podemos ir a entablar un diálogo con él. Entonces, pues un gran daño familiar y un daño psicológico para la propia persona, que si algún día recapacita, se da cuenta de todo esto y sale del grupo, que es posible salir, bueno, pues se sentirá engañado, tendrá el trauma de haber estado ahí, haber perdido parte de su vida, de que lo han engañado con algo tan importante como es lo espiritual, que le han mentido en una serie de cosas y que pues no tiene destrezas para seguir afrontando su vida, porque toda su vida ha estado volcada ahí. Ha roto con su familia, en muchas ocasiones ha roto con sus amigos, con su vida anterior, con su trabajo. ¿Qué hace? Es terrible, y lo malo es que no hay cauces en las administraciones públicas, en los servicios sociales especializados en ayudar a las personas que sufren este daño, porque yo entiendo que bueno, ¿cómo afrontamos el tema de las sectas legalmente? Es muy complicado, cuando no hay delitos directamente, ¿no?, que se puedan demostrar, cuando estamos hablando de una manipulación y de una persuasión que es complejo demostrarla y objetivar los daños. Pero claro que se puede y se debe ayudar a las víctimas. Para mí es una urgencia. ¿Y cómo se hace frente? ¿Cómo se evita, por ejemplo? ¿Cómo se afronta que te encuentres con una situación así y no entres y no te dejes enganchar? Claro, pues nos hace falta, siempre se había dicho que la información, y el que esté yo hoy aquí y que os lo agradezco, pues sirve, ¿no?, para los que nos están viendo, pues que tengan pues al menos unas ideas claras. Pero más importante que la información, yo siempre digo que es la formación, o sea, estar formado para que cuando me lleve cualquier grupo, es decir, alguien puede, pues voy a leer este libro porque yo, como a mí me tira mucho lo cristiano y se me viene cualquiera con una Biblia, a mí eso bueno, pues hay gente así, me he leído el libro de Luis, ya está, no voy a entrar en ninguna de estas 99, pero me puede venir la número 100, la número 101. O la 103. Claro, tenemos que conocer cuáles son las estrategias que utilizan las sectas, para estar al loro y para decir cuidado que aquí me están engañando, cuidado que aquí me están ofreciendo una cosa pero detrás hay otra. Tenemos internet ahora para poder consultar, igual que tanta gente, ¿no?, antes de ir a un restaurante o a un hotel mira las reseñas, vamos a ver lo que la gente que ha estado dentro que cuenta, vamos a ver si hay una diferencia muy grande entre el escaparate y la realidad de ese grupo, ¿no?
Y bueno, pues también el conocimiento, el autoconocimiento de cada uno, el saber cuáles son mis virtudes, mis defectos, cuáles son mis vulnerabilidades, por dónde me pueden entrar, qué resquicios tengo yo en mi corazón, ¿no? O sea, o qué problemas, o si estoy en un momento de crisis, o también de qué virtudes y de qué talentos míos se pueden aprovechar, ¿no? Es decir, pues mira, pues como Luis lo están llamando de la tele, pues a lo mejor algún grupo viene y quiere captar a Luis para que salga diciendo, no, esto no es una secta, ¿no? Pues captar a un Tom Cruise, decía yo hace poco a un compañero tuyo, ¿no? Captar a un Tom Cruise sale más rentable que captar a otra persona que tenga menos trascendencia, porque va a atraer a otros. Entonces, bueno, el autoconocimiento y si uno ve que tiene una serie de problemas, de carencias, pues trabajarlas psicológicamente, en terapia, cuidar mucho la familia, cuidar los vínculos afectivos, porque las sectas se van a aprovechar de esto, van a ofrecernos cariño en un momento o en un área de nuestra vida en la que a lo mejor nos falta, ¿no? Se van a ofrecer como nuestra nueva familia. Pues si estamos bien fortalecidos así en nuestras redes de amistad, de familia, de cariño, de amor, y también en la espiritualidad, en el sentido de la vida, ¿no? Porque a lo mejor, yo soy muy escéptico, yo soy muy racional, hay gente que dice, yo como no soy una persona excesivamente religiosa espiritual, no me van a engañar. Bueno, pues ya llegará algún grupo que esté pensado para mí, para atraerme en el momento adecuado y para bueno, aprovecharse de mí. Y estar siempre alerta de situaciones extrañas. Gracias, Luis. Gracias a ti, de verdad, Sara. Ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí para aprovecharnos de tus conocimientos. Yo encantado de estar con vosotros. Gracias. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos más invitados, más temas de los que hablar esta tarde. Ya estamos aquí, ya tenemos a nuestras dos siguientes invitadas. Ellas llegan de Cruz Roja, trabajadora social y psicóloga, Rebeca Cabezas y Patricia Samaniego. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vienen a hablarnos de un programa que desarrolla Cruz Roja, que gestiona Cruz Roja en colaboración con la Junta de Castilla y León, con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Ya se lo explicaba al principio del programa, sobre el acogimiento familiar. Esas familias que deciden acoger en su casa a menores para ayudarles en momentos complejos, en momentos complicados, que nos explicarán ahora Rebeca y Patricia, ¿verdad? ¿Para qué sirve el acogimiento familiar? Eso para empezar por el principio, y luego ya explicamos de qué se trata esta cita que tenemos nosotras esta tarde para animar a la gente a que se lance a esta aventura. ¿Para qué sirve el acogimiento familiar? Bueno, en primer lugar es una medida de protección a la infancia, a través de la cual se ofrece a un niño, una niña o un adolescente un contexto familiar donde recibir los cuidados conforme a sus necesidades durante el tiempo que se está trabajando con su familia de origen, que por diferentes circunstancias, de forma temporal, no pueden hacerse cargo de ellos. En esencia es esto, y el sentido que tiene, o mucha parte de la esencia del programa, es la temporalidad, ya que se trata de que cuando ese trabajo está hecho con la familia de origen, ese niño, niña o adolescente pueda volver con la familia. A veces es posible y en otras no, y en nuestra parte compete el trabajo con las familias de acogida. Son niños que son menores de edad, cuya custodia está en manos de la Junta de Castilla y León por diferentes circunstancias, por diferentes problemas, y requiere de familias que les acojan en casa, ¿no? Sí, nosotros, Cruz Roja, como entidad colaboradora de la Junta, lo que hacemos es gestionar esta bolsa de familias, desde la captación, es decir, y luego las informamos, las formamos y luego hacemos los seguimientos. Necesitamos familias porque tenemos menores que necesitan un hogar, y parte de esta parte altruista de las familias que se ofrecen su vida, su casa para acoger a estos niños. ¿Y quiénes pueden formar parte de este programa? ¿Cualquier familia puede ser una familia de acogida? En principio sí, las familias que pueden acercarse pueden tener, o sea, no hay un perfil concreto, responde a la diversidad como la sociedad que tenemos, de las diferentes tipologías de familia, en el sentido de biparental formada por dos miembros, por todo tipo de
de orientación sexual y monoparentales también. Como requisitos es verdad que en la valoración que se realiza, bueno, hay una serie de fases por las que hay que pasar, entre ellas una formación, una valoración de carácter psicosocial, donde aparte de la motivación, que es muy importante, las ganas de ayudar, que es otro componente importante que tienen que reunir, se trata que sea un momento de estabilidad. Lo otro a lo mejor que se puede decir es un momento de estabilidad en la vida de estas familias a todos los niveles, laboral, social, familiar, un poco un momento, por así decirlo, donde más o menos hay estabilidad en la vida de la familia. Para que esa estabilidad... Tengan hijos, no lo tengan, Sí. que tampoco lo he mencionado, pueden tener hijos biológicos o no tenerlos, también se contempla. Necesitamos tener una bolsa de familias muy rica, es decir, que cuantas más necesidades, o sea, más características tengan diferentes, más necesidades van a cubrir, porque quiero decir, los otros niños, pues cada uno parte de una realidad diferente y tiene necesidades diferentes. Entonces, es verdad que cuanta más nutrida sea esta bolsa y más diferentes sean nuestras familias y sus perfiles, pues más capacidad tendremos de cubrir las necesidades de estos niños. Sí, porque hay niños de cualquier edad, ¿no? Dentro de la minoría de edad. Desde los 0 hasta los 18. Pueden ser de bebés de meses, meses o semanas incluso, ¿no? Incluso recién nacidos, sí, puede darse, sí. Y es verdad que necesitamos familias de todos los rangos, quiero decir, no, es decir, no necesitamos familias más de 0 a no sé qué, no. Es verdad que por la ley el acogimiento familiar es la medida preferente para estos niños de 0 a 6 años, es decir, no deberían de pasar por un centro, sino directamente ir al acogimiento familiar. Pero se necesita el recurso para todos los niños de 0 hasta los 18 años, para los que la Junta de Castilla y León valore que esta es la medida más oportuna. Claro, porque luego hay centros públicos también que se dedican a tener a estos Claro. niños y donde viven y donde están atendidos y perfectamente tienen una vida plena de Claro. verdad. Pero ¿por qué se prefiere que estén en familias? ¿Por qué es mejor un acogimiento? Es verdad que depende un poco de las características del niño y de su situación, porque no se prefiere para todos los casos, depende de su situación. Pero es verdad que el acogimiento familiar sobre todo se prefiere para los niños pequeños por esta capacidad de atención que tiene una familia y tener lo más normalizado posible en su vida, que son más capaces de atender a lo mejor las necesidades emocionales, de vinculación. En ese momento evolutivo de la vida, ¿no? Por lo clave que son también esa etapa evolutiva de 0 a 6 años, siempre que sea posible. Es cierto que hay momentos que no, como decimos, no hay suficientes familias para todos los niños en ese perfil que lo necesitan y bueno, pues existen centros residenciales donde sí se cubren también adecuadamente las necesidades, pero bueno, pues no hay esa a lo mejor individualidad que puede tener y ese contexto al final de una familia, porque en definitiva es criarse de una forma lo más normalizada posible, que de la otra forma, bueno, pues desafortunadamente no han podido tener. De la otra forma es como si están en una residencia, digamos, Claro. ¿no? No es lo mismo que estar en una familia en una casa, ¿no? Habrá gente que nos esté viendo y diga, bueno, qué interesante, yo quiero formar parte, pero qué vértigo, ¿no? Sí. Meterme en la aventura de cuidar a un niño que no es mío y que cae toda la responsabilidad. Para eso están también Cruz Roja, los cursos de formación y el apoyo que dais, ¿no? A las familias que forman parte de este programa. Contadnos un poco, primero lo de los cursos de formación. Claro, sí, en todo momento lo que es cierto que es un proyecto donde uno tiene que tener muy claro, ¿no?, dónde se está involucrando y que siempre decimos que es algo muy generoso, porque también a la vez es algo de una generosidad y una calidad humana extraordinaria, porque estas familias abren su hogar y también su proyecto de vida lo modifican para adaptarse. Entonces eso siempre lo ponemos mucho en valor, que eso es lo más característico y más bonito de este proyecto. Luego es cierto que hace falta apoyo y que también hace falta cierta preparación, y para eso sí que existe previamente al inicio de la formación, siempre citamos presencialmente a las familias interesadas para que puedan despejar dudas iniciales. Si son 2 miembros es un requisito imprescindible que ambos estén de acuerdo y que la formación, pues cuando se acuerden las fechas, sean compatibles con su disponibilidad.
que sería un poco a lo mejor el otro requisito también, la disponibilidad de tiempo de atender las necesidades que van a tener estos niños. A nivel, luego, la siguiente fase sería la de formación. Ahora mismo tenemos prevista una formación para el mes de septiembre, que comenzará el día 18. No es muy extensa o no tanto como sería necesario y deseable, porque claro, primero hay que adaptarse a las realidades de las familias, las realidades de conciliar, pero también porque cada acogimiento después es un mundo, y este acompañamiento se trata que lo tengan, y esta formación, la información que van necesitando, se trata que se tenga a lo largo de todo el acogimiento. Entonces, pero sí es verdad que para sentar y acercar y ponerse sobre la realidad del proyecto, sí que sirve esta formación de 12 horas, de aproximadamente 3 horas de duración cada una, y que la tenemos dividida en 4 sesiones que nos repartimos entre el equipo que intervenimos, y donde una de las sesiones las imparte la sección de protección a la infancia, que explican un poco esa parte del trabajo, ya que es la entidad quien tutela a estos niños y niñas, y trabajamos siempre en coordinación y en red desde Cruz Roja con las secciones de protección. Y desde hace un tiempo también en las formaciones hemos incluido una sesión de testimonios de las familias de acogida. Ofrecen su testimonio de la experiencia por la que han tenido. Tratamos un poco de que sean ejemplo de diferentes tipologías de acogimiento, y bueno, pues la verdad es que la última gustó mucho, porque permite, ¿no?, al final esa capacidad de igual a igual, de poderle preguntar, oye, ¿cómo ha sido y cómo fue al inicio? Sí que hemos visto que resulta muy favorecedor, aunque es verdad que les ayuda mucho, como apuntabas, que las familias sepan que van a tener acompañamiento profesional en todo momento, además del equipo que formamos Cruz Roja. Alrededor del acogimiento también hay otros profesionales que intervienen en función de las necesidades de estos niños y niñas. ¿En qué mejora la situación de los niños cuando están con una familia de acogida? Bueno, yo creo que mejoran. Yo siempre digo que los niños florecen en las casas de nuestras familias, de cómo inician el acogimiento, de ver la interacción que tienen simplemente con otros niños o con los propios acogedores, a cómo evolucionan a todos los niveles, a nivel académico con el cole, a nivel de relaciones con sus iguales. Es un lujo poder estar ahí y poder verlo. Yo creo que eso es lo que engancha a las familias, el ver que yo a lo mejor estoy poniendo todo de mí y es verdad que este niño se va a ir y no sé lo que va a pasar con él, si va a volver con su familia biológica, si se va a ir en adopción, si cuánto tiempo va a estar. Esa incertidumbre siempre está presente durante todo el acogimiento, es algo con lo que viven las familias, pero ver a ese niño día a día, cómo está creciendo y cómo evoluciona y cómo se va sintiendo, forma parte de esa familia, yo creo que eso es lo que te hace seguir acogiendo. Hoy, mira, mismo hablaba con una familia de acogida que hemos ido, pues eso, como vamos a verlos frecuentemente, un poco compartir qué necesitan y darles los apoyos que necesiten. Me decía, yo con lo que me quedo siempre es con el día a día, disfrutar de este momento, de este abrazo espontáneo, me decía, de esta sonrisa porque ya es capaz de subir las escaleras, ya, quiero decir, les ves crecer como a tus propios hijos y sientes que esas carencias que traían poco a poco van disminuyendo. Yo creo que no hay mejor regalo que ese. Claro, que uno de los problemas igual es esa característica de temporal, sí, para encontrar voluntarios, quiero decir, ¿no? Porque no tiene que ser fácil hacerte cargo de un niño que sabes que no sabes cuándo se va a ir de tu casa. ¿No? Eso, es que la despedida es algo presente, inherente a este programa. La despedida y, como decía Patricia, la incertidumbre también, porque los procesos no se conocen cuando se inician, los acogimientos, pero no tienen fecha. Pero la fecha fin no se sabe, porque depende mucho, pues, de todo lo que suceda con la familia de origen, bueno, pues a lo largo del tiempo, y porque hay situaciones que no se sabe si se van a poder resolver en medio. O sea, que poner plazos es complicado. Luego sí que existen, claro, plazos a nivel oficial y demás. Pero es cierto que con las familias pues es algo que le preocupa y que siempre está ahí en el momento que decíamos de la informativa, que nos dicen, es que claro, hay que despedirse de estos niños.
Es cierto, siempre lo que decimos, la mirada es que la pongamos en el bienestar que se ha aportado a este niño, esta niña, el tiempo que ha estado con nosotros o con esta familia, y que además esto se queda por siempre en ellos, sea un bebé o sea un niño mayor que ya además va a tener conciencia y va a seguir recordando, por suerte va a ser alguien que forma parte, va a seguir formando parte de la vida de esa persona. Claro. Para siempre. Y ese es el valor, el poner la mirada ahí más que en lo duro, que sí lo es, claro, obviamente. Claro. Siempre decimos que... Hasta las familias más veteranas sufren estas despedidas. Quiero decir que yo creo que somos conscientes, todos los que participamos en el programa, que las despedidas son dolorosas. Y quiero decir, no hay que mirar hacia otro lado, sino de frente. Son dolorosas porque queremos. Y cuando yo he querido a alguien, he disfrutado de esa persona, le he visto desarrollarse, le he visto crecer, entonces eso es lo que yo me llevo, esa satisfacción es la que yo me llevo, y el niño lo que se lleva es el regalo que yo le he hecho, dándole la oportunidad de vivir esa experiencia, de desarrollarse en una familia y de estar bien querido, bien cuidado. Entonces al final yo creo que es doloroso, pero por eso, porque se ha querido. Se ha hecho bien. Claro, es lo gratificante también. Yo siempre les digo, es que si estamos así es porque lo hemos hecho muy bien. Claro. Y hablabas de familias veteranas, entonces las hay que repiten, ¿no? Por algo será. Sí. Eso es, sí. En Zamora la verdad es que tenemos familias que, sobre todo las que acogen a niños pequeños, que han hecho muchos acogimientos y que llevan durante muchos años. Claro. Sí, siempre además las ponemos de ejemplo porque una de ellas a veces dice que precisamente algo que le ayuda en la despedida es recibir a un nuevo niño o niña que lo necesita también. Claro, pero dice, si ayudar más. Claro, si no se hubiera ido, no podría ayudar a este otro. Claro. Quiero decir, es una visión muy altruista, claramente, ¿sabes? Pero es verdad que lo dice, que me da pena que se vaya, pero si no se hubiera ido, no podría ayudar al siguiente. Y siempre nos dice, ojalá pudiera vivir más años para seguir acogiendo. Quiero decir que es que las familias que tenemos veteranas llevan mucho tiempo y es una labor que, inmensa, que hacen por la sociedad, por todos estos niños y de los que estamos en primera persona viéndolo, dices, jo, qué valientes sois, qué fortaleza. Y es verdad que acogimiento tras acogimiento, quiero decir, porque muchas veces eso, muy seguidos, finalizan uno y como hay una necesidad. Por eso es verdad que necesitamos gente, familias nuevas que puedan continuar el camino también de estos acogimientos. Y ampliar el abanico de posibilidades también de casas para que... Claro, sí, sobre todo para cubrir necesidades de todos los niños, ¿no? Que ningún niño tenga que esperar o tenga que estar en centro porque no tengamos en ese momento una familia disponible sí, definitiva. Bueno, Cruz Roja, en la calle Hernán Cortés, allí al final, después del Hospital Provincial, allí le pueden dar toda la información. Estos cursos de formación para las familias serán los días 18, 20, 26 y 28 del próximo mes de septiembre. Tienen tiempo para pensarlo, para llamar, para informarse, para preguntar, esto que requiere su tiempo, pero que lo maduren, ¿verdad? Eso es. Que ahí estáis para todas las encantadas de recibirles. Sí, yo siempre les digo eso, que si tienen la mínima duda de interés en conocer qué es el acogimiento, que se acerquen a preguntarnos, que les vamos a contar cómo funciona. Es verdad que es un proceso que no se toma una decisión de un día para otro, es un proceso que hay que tomar con mucha responsabilidad y es verdad que desde que me informo hasta que luego hago la formación, pero para eso estamos, para darles toda la información que necesiten. Y que preguntar no obliga a nada, así que pueden preguntar. Sí, incluso decimos que incluso hacer la formación no implica coger. Hay unos márgenes de tiempo donde puedes no seguir adelante en el proceso para culminar en ser familia de acogida, pero sí nos ayuda a sensibilizar, esa misma familia sensibiliza a otras que dicen, mira, yo en este momento no era el mío, pero a lo mejor sí es el tuyo. Por eso sí que animamos a gente también en general sensibilizada con la infancia que le puede interesar hacer la formación. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ya nos contaréis qué tal va, porque a lo mejor es un tema que podemos también afrontar más adelante. Vale, gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Otra pausa para publicidad y volvemos. Tenemos más temas de los que hablarles, ahora les cuento.
Ya estamos en el último bloque del programa de esta tarde y vamos a ir virtualmente hasta Toro porque vamos a hablar de una asociación cultural, Proculto, que trabaja pro cultura de Toro desde hace casi 20 años. El año que viene estarán de celebración. Teodoro Alonso, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Teodoro encantado. es uno de los vocales de esta asociación. El año que viene cumple 20 años. Ajá, efectivamente. Qué bien sienta eso, ¿no? Sí, como dice la revista 19, porque cada año se hace una revista. Y el 2004 es el 20 aniversario, en el cual se piensan pues, hacer incrementar las actividades, porque con los 2 años que hemos tenido un poco del COVID, pues se ha roto un poco lo que era el desarrollo normal de la asociación. Y en 2024, luego si es con más tiempo, pues desarrollarlos o decir los actos que se tienen más o menos programados para hacer, que se presentarán, como se presentan siempre, en febrero, que es la Asamblea General, y ya se dan los criterios y las pautas que se van a hacer durante todo el año. ¿Es complicado mantener casi 20 años de vida de una asociación cultural? Sí, es complicado y sobre todo, como bien dices, es una asociación cultural, porque una asociación deportiva parece que tiene más arraigo. Las culturales cuesta muchísimo más el establecerlas y el continuarlas. En primer lugar, porque todos sabemos las dificultades que hay en las poblaciones que no son grandes de hacer muchos actos y sobre todo de que la gente se enganche y que pueda participar año tras año. Nosotros lo vamos consiguiendo, esperemos que duremos pues, otros 20 al menos. Tenéis el tirón de que Toro es una población que tiene, tiene bastantes más vecinos que muchos de los municipios de la provincia, pero no sé si eso es suficiente razón. Bueno, tiene ese bagaje de que la población es mayor que un pueblo de 1000 habitantes, por poner un ejemplo. Pero no obstante, sabemos, insisto, en las dificultades que hay para atraer a la gente hacia cuestiones culturales como son conferencias, conciertos o tipo de colaboraciones desinteresadas en la actividad cultural. No obstante, se sigue trabajando, se sigue manteniendo y confiamos en que continúe esa labor. Bueno, Proculto de todas formas se dedica a bastantes más cosas, ¿no? Que dar conferencias, organizar conciertos y publicar revistas. Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando conocí Proculto, me fui de ruta por un sendero, arreglando unas fuentes que estabais recuperando en la orilla del río Duero, al lado de Toro. O sea, que eso también es un paso más, ¿no? Para una asociación de este tipo. Efectivamente, fue un proyecto en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Duero, el Ministerio, la Consejería de Medio Ambiente, y se recuperó algo que estaba prácticamente abandonado, el Cirer Intransitable, y se hizo nuevamente un sendero que ya existía antiguamente, se dotó de mobiliario, de unos bancos, de un mobiliario, y sobre todo se incrementó mucho lo que es la señalización de todo tipo de los árboles, de la flora, sobre todo de la flora más que de la fauna, sobre todo de la flora ribereña del río. Y seguimos, hoy en día, todos los años se hacen trabajos de mantenimiento de dicho sendero, con lo cual sigue estando en activo después de esa primera actuación en la que tú participaste. Sí, vivo ese ímpetu también, ¿no? Supongo, de cuidar lo vuestro, porque al final también es de lo que se trata, ¿no? De que la naturaleza, el medio ambiente también forme parte un poco de la idiosincrasia de esta asociación. Sí, sobre todo en Toro, que no es que sea una crítica, pero se ve bastante de espaldas al río Duero, ¿eh? Es decir, no se tienen muchas actividades relacionadas con el río. Nosotros hicimos también otra serie de actividades que son la recuperación de algunas fuentes tradicionales del término de Toro, que hay muchísimas, no se puede llegar a todas, sobre todo porque los presupuestos son limitados, son los que son, y básicamente nos hemos centrado en esas 2 grandes áreas hasta la fecha. Venimos hoy a hablar, por ejemplo, de la revista anual, ¿no? Esa publicación que es otra de las características que os identifica. Sacáis todos los años esta publicación, 19 años ya, para cumplir los 19 exactamente. ¿Qué objetivos tenéis con la revista gratuita que sacáis cada año? La revista efectivamente es gratuita, puede colaborar cualquier persona, no es necesario que sea socio, es decir, cualquier persona que esté interesada en publicar un artículo lo manda a la asociación, lógicamente se revisa a ver qué artículo se trata y se publica. Si se da una limitación de páginas, lógicamente, porque tiene que ser limitado el contenido, no se pueden extender porque cuesta mucho editar y hacer una gran revista,
y básicamente todos los años tenemos bastantes colaboradores en el que se tratan, pues el primer tema puede ser de lo nuestro, es decir, se habla del tema de toro y de la comarca, luego hay temas libres que pueden ser pues, etnográficos o pueden ser medioambientales o pueden ser históricos, en fin, de cualquier tipo, y ya digo, libremente. Hay otro sector, una sección de un poemario y otra sección fotográfica, y eso básicamente son los grandes núcleos de la revista. Por ejemplo, este año, Navarro Talegón, después de vuestro presidente con su texto que repasa un poco la actividad de la asociación, Navarro Talegón es un poco el que abre cartera y el que abre la publicación, ¿no? con su artículo sobre el Códice de Textos Autorizados de los reales privilegios que tiene esta ciudad de Toro. Hombre, ¿quién no conoce a Navarro Talegón? Sobre todo lo conoce en toda España y sobre todo en la provincia de Zamora y en Toro, por ser natural de ahí. Lógicamente es un privilegio contar con él para cualquier tipo de colaboración que nos hace. En este caso ha hecho ese artículo sobre el tema que has descrito anteriormente y nosotros encantados de que ojalá nos hiciera cada año uno, porque realmente pues es muy interesante cualquier cosa que toque, cualquier cosa que trata, por los conocimientos que tiene del tema y por la representatividad y por el empuje que hace hacia la revista y hacia la asociación. No sé si tienen más tirón los temas que hablan de toro o la gente valora también otros que no están relacionados directamente con la comarca. Es una asociación que no tiene color, es decir, se valora absolutamente todo, lógicamente. Los temas relacionados con toro pueden ser más llamativos a priori, pues porque es como más cercano, pero yo no sabría decirte si realmente tiene mucho más impacto en los lectores y en todos los ciudadanos que cogen la revista el tema de toro o el tema social o el tema literario o el tema, lo que te digo, histórico que pueda tratar. Creo que no es muy significativo el que sea de toro, sea cosa del exterior. También tenéis los cuadernos toresanos, que es otra de las publicaciones que llevan ya 6 entregas, lleváis 6 años con ellos. ¿Cómo surgió también esta otra vía de publicación? Eso surge a iniciativa de nuestro presidente, Cándido Ruiz, porque no había ninguna publicaciones en este aspecto que recogieran pues tipo de estudios como los que marcan los cuadernos. Son mucho más amplios que el tema de la revista porque tratan más en profundidad de los temas diversos que pueden ser y creo que tienen una gran acogida, sobre todo centrado ya más en los especialistas que puedan tratar un tema determinado como el que puedan llevarse dentro de los cuadernillos. Y de hecho son seis ediciones, una buena iniciativa y una buena aceptación por parte de los ciudadanos. Estos sí se centran en toro. No necesariamente. Tampoco. No necesariamente libres. Sí se centran la mayoría, pero también no son libres. No sé si he traído del año pasado, no he querido traer más de todos los años por no ser pesado. Pero, por ejemplo, no son necesariamente te podría decir, por ejemplo, Aníbal Barca. No creo que sea muy toresano precisamente y respetar estas cosas. Quiero decir por un ejemplo de lo que pueden tratar o historias romanas o historias, digamos, sociales. ¿Os decidisteis a ampliar la publicación porque teníais tantas aportaciones de gente que no os cabían en la revista? Claro, es más complejo y más completo los cuadernillos que la revista. Una revista no podemos hacerla muy densa porque va a un público muy generalista y tampoco queríamos hacer unos artículos muy tediosos en los cuales pudiera la gente saturarse del tema. Por eso se ha preferido especificar muy bien en los cuadernos lo que es más extenso y más en profundidad, y en la revista, pues digamos, una lectura más habilitada al ciudadano. Bueno, en febrero presentáis cada año las actividades de todo el año. ¿Cuánto queda por desarrollar de este 2023, Teodoro? Pues quedan por desarrollar, no sé si puede haber unas actividades ahora en otoño que siempre se hacen, unas conferencias o unas mesas redondas que están por confirmar. Queda alguna actuación musical y seguramente pues, también todos los años se realiza pues un viaje cultural que está también por fijar el lugar y la zona. Básicamente son las 3 actividades centrales de aquí a final de año. ¿Y qué es lo que más tirón tiene? Lo que más tirón tiene,
es que no sé cómo, no sé, hay cuestiones, no sé qué decirte, si las asambleas generales, que es cuando más asiste la gente, pero en cuanto a actividades en sí, lo que más actividad tiene son las conferencias o los debates, si se hacen, pues que son ciclos, a lo mejor es un ciclo de 3 conferencias, y es en lo que la gente, pues durante los 3 o 4 días que dura el ciclo, pues suele participar de una manera más masiva que en otros actos, como pueden ser actividades fuera. También se hacen rutas de senderismo, que también tuvieron bastante éxito, eso es cierto, y esas son las que más llevan. ¿Cuántos socios sois actualmente, más o menos? Rondará los 220, 225 socios. ¿A la baja, a la alta? No sé si... Se va manteniendo, se hizo una depuración de socios hace 2 años, en el cual se dieron de baja a algunos porque unos o bien habían fallecido o no tenían al corriente el tema de las cuotas y tal, y en la actualidad creo que son 220 perfectamente contabilizados y en activo en cuanto a su participación, en cuanto a su pago de cuotas. Sí, que al final es de lo que se trata, ¿no? Ya no de que paguen las cuotas, sino de que participen en las actividades que proponéis, ¿no? Que Hombre, supongo que sea lo más complicado luego a la hora de llevar el día a día. Lógicamente, lo que se quiere es la participación masiva. También es importante las cuotas porque cualquier asociación y cualquier tipo necesita recursos, y recursos es muy difícil hacer cualquier actividad. Pero lógicamente cuando se ha creado, se ha planificado, lo que interesa es que la gente acuda, y si acude masivamente, pues muchísimo mejor, como puede ser un concierto, como puede ser lo que he dicho antes, en una conferencia o en una mesa redonda o en unas actividades de este tipo. Bueno, Teodoro, pues ha sido un placer charlar contigo, conocer un poco más las actividades de este año de la Asociación Nada, Proculto. simplemente recordar que el 24 es el 20 aniversario, Sí. que se tienen programadas muchas más actividades de las que se han hecho este año, insisto, por el tema del COVID y por otras circunstancias, y esperemos que la presentación que se haga en el 2024, enero o febrero, pues sea del gusto de los socios y de los ciudadanos. Eso es, que 20 años no se cumplen No, todos los días. Es una joven ya muy Ya está talludita. Ya está talludita, ya con 20 años es bastante bien. Eso es, muchísimas gracias, Teodoro. A vosotros por la oportunidad de darnos esta visibilidad a los ciudadanos. Eso es, nosotros siempre encantados, además de dar a conocer las actividades de las asociaciones. Ahora vamos a conocer también la ampliación que está prevista en una de las mayores empresas de la provincia, Moralejo, que va a triplicar sus instalaciones en el plazo de 3 años, 300 nuevos empleos directos, 750 indirectos, y además crearán su propia energía para ahorrar costes a través de una planta de biogás, y construirán diferentes instalaciones adheridas. Pasarán de 9.000 metros construidos a 25.000 en 3 años y quieren llegar a ser autosuficientes a nivel energético. En el transcurso del 24 queremos iniciar las obras de biogás, que es algo que nos ayudará directamente a optimizar pues, los residuos que hoy tenemos, a reducirlos, y con ello también a dar otra línea de negocio que nos puede generar a través de la gestión de ese digestato, que la idea que tenemos es optimizarlo a través de, deshidratarlo, hacerlo pellets y venderlo de cara a la agricultura como biofertilizante. Al final es una necesidad. Nosotros ya con esta crisis energética que estamos viviendo todos, pues ya hemos ido incorporando fotovoltaica y concentradores de calor que lo que hacen es calentar el agua a 90 grados. Y hoy estamos con 2 megavatios de autoconsumo y bueno, queremos llegar a ser casi autosuficientes a nivel energético. Bueno, la calidad ya está integrada en nuestro DNI y es algo que damos por obligado, lo que para llegar a determinadas exigencias de determinados mercados y de tanto volumen como que nos puede exigir el mercado norteamericano, pues nos estamos preparando para llegar correctamente, con mayor capacidad de frío, y luego bueno, pues aprovechar pues, la corriente que hay de transformación de las empresas a raíz del COVID a través de los fondos Next Generation. Pues estamos haciendo también proyectos de estudio de revalorización de los productos y de economía circular. Prueba de ello, pues esto que hemos presentado dentro del PIR, que queremos aprovechar, pues a partir de esos productos, pues generar energía a través del biogás o
u otras cuestiones que estamos trabajando. Vivimos un momento complejo con dos crisis juntas, una la del COVID y otra la de los cereales generada por la guerra de Ucrania y la energía, obviamente, y todo ello nos está haciendo que el coste de la ganadería, del ganado, sea más elevado y que estemos tocando techos. Ahora mismo tenemos un problema estructural del sector ovino español porque, por un lado, el ganadero pues, le cuesta llegar a sus costes de producción y, por otro lado, la industria nos cuesta llegar a sacar el valor que hay que sacar por ese cordero que se compra en el campo, porque los precios en destino, en los supermercados o carnicerías, han tocado techo. Entonces, una forma de poder seguir siendo competitivos y sostenibles en el futuro, pues es toda esa serie de actuaciones que tenemos pensado hacer. En estas nuevas instalaciones también habrá un almacén congelador que podría ser utilizado por terceros. De los 9.000 metros construidos actuales, llegar a 25.000 metros construidos en diferentes fases y en diferentes, digamos, naves. Una de las ampliaciones importantes que va a dar también un servicio a terceros es el silo robotizado de congelado, un almacén el cual va a estar preparado para 6.000 palés de congelado, como te he dicho, y bueno, pues eso requiere bastante superficie, como te puedes imaginar, y eso queremos tenerlo para comienzos del 25. Una ampliación ambiciosa y vinculada a las exigencias de los mercados internacionales que siguen apostando por Moralejo Selección. Nuestra visión es global, el cordero al final es una carne de bajo consumo en casi todos los países, salvo en los países musulmanes, pero que sumas todos esos pequeños países son muchos, ¿no? Entonces, nosotros la idea que tenemos es tener abiertas todas las ventanas posibles al exterior. Son ventanas que estaban cerradas a raíz de las vacas locas, de la crisis de las vacas locas que hubo a finales del pasado siglo, y lo que estamos haciendo juntos el sector es abrir países como hemos abierto el año pasado Japón o hace 2 años. Estamos a punto de abrir ahora Singapur, que es otro mercado pequeño pero de un alto valor añadido, y esperamos de cara al año que viene poder tener abierto Canadá y Estados Unidos. Canadá dependemos de las negociaciones que está teniendo la Comisión Europea con Canadá a través del Tratado de Libre Comercio, el CETA, y ahí estamos desde Interovic, que es la interprofesional, haciendo toda la presión para que nos tengan en cuenta, ya que se necesita buscar mercados de valor añadido. Y Estados Unidos, por otro lado, pues estamos preparándonos, tanto los servicios veterinarios oficiales como la empresa, para ser auditados y visitados a final del año que viene. Es un país de muchas oportunidades, pero de alta exigencia, y bueno, pues estamos preparándonos, formando todo el equipo de trabajo, inculcando el rigor que así nos piden, y esperamos estar preparados para ello. Esperemos que eso conlleve un alto crecimiento, no una explosión, sino algo pausado y sostenible, y al final, bueno, en cada país se come un trocito de cordero y vamos a ver cómo reciben el cordero de España, que esperemos que sea bien. A nivel nacional, esta empresa zamorana sigue extendiéndose y adquiriendo visibilidad. Han firmado un acuerdo con el chef Martín Berasategui. Será el embajador de sus carnes. Hemos llegado a un acuerdo con Martín Berasategui para que sea nuestro embajador de nuestras carnes, y bueno, pues ya hemos suscrito el convenio, y bueno, pues la idea es, a partir del otoño-invierno, pues que nuestras diferentes gamas de producto, como pueda ser el aso fácil o una gama de nuevos cortes que hemos empezado a lanzar este verano, pues que los prescriba Martín Berasategui. Acá una cosita nueva, unos locos de Zamora, y encima con una carne tan de bajo consumo como el cordero, y cuesta hacer un hueco en el lineal, pero si va pues prescrita por Martín Berasategui, pues hombre, da más confianza a un consumidor de a pie, y esperamos que con ello pues la gente se anime a comer más cordero y disfruten del cordero de España, que es un cordero saludable, joven, no es una carne grasa como lo que hasta ahora nos decían. Hay estudios que así lo avalan, de que la carne de cordero criada en España, con el tipo de alimentación que tiene, a base de cereales secos y demás, pues una carne baja, no tan grasa como se dice, y es una carne rosada, no es una carne roja. En el mercado nacional, Mercadona pues nos
nuestro referente y el que nos está ayudando en este crecimiento, y otros clientes, obviamente. O sea, vivimos de muchos clientes, pero Mercadona, pues oye, en pleno COVID, pues apostó por no desabastecer las estanterías. No se me olvidará el mensaje de no paréis de producir, os compramos todo. Y bueno, hoy todavía se me ponen los pelos de gallina recordando eso, y bueno, gracias a ellos pues hemos conseguido mantener el cordero lechal en todos los supermercados de Mercadona durante todo el año, cosa que hasta hace 4 años no era inviable para ellos. Y bueno, pues a día de hoy hacemos todo el cordero lechal de la cadena en fresco, y también trabajamos bastantes referencias en congelado. También hacemos una paletilla asada en listos para comer en Navidades, y también el asado fácil. Así que bueno, estamos muy contentos de ir acompañándoles y crecer con ellos. Una empresa con una mirada global que busca seguir creciendo y ampliar su catálogo de clientes internacionales con la carne de cordero castellano-leonesa. Pues ahí está esos planes de futuro de Moralejo Selección. Y ahora nos vamos a ir hasta Bermillo de Sayago para conocer a un grupo de jóvenes que han optado por hacer su Erasmus en un entorno rural. Es una opción minoritaria, pero hay jóvenes que se decantan por esta posibilidad. Es su centro de trabajo durante este verano. Una periodista, un informático, una publicista y un administrador de empresas trabajan desde aquí, desde el medio rural, con el programa Erasmus Rural. Buscaba hacer unas prácticas diferentes que me dieran otra perspectiva de qué me puedo encontrar en un futuro laboral, y además a mí el pueblo me tira mucho. Entonces poder venir a un entorno rural a hacer mis prácticas en vez de estar en la ciudad, que es donde estoy el resto del año, pues la verdad es que era un plus. Ha sido toda una aventura. Desde luego tenía algunas expectativas, pero la cantidad de proyectos y cosas que hemos hecho las han superado. Aunque uno no lo crea, hay muchas cosas que hacer, las empresas necesitan mucha ayuda, y también la asociación, porque hace muchos eventos y siempre necesita ayuda de nosotros. Los trabajos que se vienen a hacer acá es para justamente dar a conocer un poco más, quizás hacer recordar lo que se está olvidando, y yo creo que además aquí se ve muy bien. Obviamente que hay cosas que en la ciudad te las da, pero yo os invitaría a que vengan acá. Las empresas, por ejemplo, que no tienen mucho sistema informático o les cuesta más llegar a un público más extenso que no solamente sea el pueblo, pues eso es lo que queremos nosotros enfocar y ayudar a esta gente. Bajo las direcciones de una tutora conocen a pie de campo las técnicas de su profesión. Esto podría funcionar como una gran empresa con diferentes departamentos. Lo que pasa es que en vez de en cada departamento haber 10 personas, pues hay una. Yo cuando vine aquí pensé, bueno, va a ser relajadito, voy a hacer cositas, pero quizá no tanto como en la ciudad. Y yo creo que ha sido más bien todo lo contrario, porque al ser un sitio pequeñito, digamos, hacen falta muchas manos, hace falta mucha gente haciendo cosas, entonces no paramos. Hace falta que más gente se anime a venir y crezcan un poco los proyectos en los pueblos y se desarrolle más, porque si no, podemos venir aquí, pero a lo mejor no estamos mucho tiempo por falta de actividades y cosas que hacer. La labor es muy extensa, hacemos de todo prácticamente, desde organizar eventos de cocina, hacer notas de prensa para todos los eventos, y pues de todo un poco, ayudar a Miriam en todas las organizaciones, ayudar a empresas también. Lo que me encargo es de la parte del presupuesto, de llevar las cuentas, de también ver el tema de subvenciones, de, por ejemplo, de organizar o de ver el tema del soporte, ¿no? Porque de todo lo que es la organización en cuanto a logística, las cuentas que tienen que estar claras, porque nosotros pedimos ayudas o subvenciones a las diputaciones o a la Junta de Castilla y León, y obviamente tenemos que informar de cuentas claras. Pues son oportunidades, como tú lo dices, que sí, en realidad hay, pero que hay que saber detectar las oportunidades y poder digamos, atenderlas, ¿no? Que eso es justamente lo que nos va a dar las posibilidades de desarrollar la zona rural. Más informáticos, al menos en mi caso, todo lo que es actualizar, avanzar en los pueblos, que siempre hace falta, es bastante buena, enriquecedora totalmente. Siempre cuando venimos a un pueblo, pues lo que buscamos es tranquilidad, esa gestión del tiempo calmada, y todo eso yo creo que lo estoy consiguiendo. También decir que yo soy de aquí cerquita, entonces pues esto me viene bastante de cerca, entonces pues me hace ilusión que se haga este tipo de proyectos pues cerca de mi pueblo y cerca de todo lo que hacemos.
toda una bocanada de aire fresco durante 3 meses para trabajar en esta asociación y divulgar la cultura de la comarca de Sayago. Tratar a la cultura como se merece, con un nivel de Madrid o Barcelona. Es decir, tratar esa fuente, esa pequeña fuente, esa laguna, esa iglesia de nuestro pueblo de Fresnadillo, ese rincón donde iban los pastores o donde iban a cantar X canción, o esas costumbres como si fuera un evento de gran magnitud, o por lo menos difundirlo, para que los que vienen de fuera nos conozcan así, con ese cariño y ese amor por la tierra. Que somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, entonces esto no es una empresa multinacional. Entonces tenemos recursos limitados, materiales limitados, edificios limitados y luego el territorio en sí, pues esas dificultades. Entonces se van adaptando a todo eso y dicen, pero aún así salimos adelante. Entonces nosotros pagamos el alquiler de esta vivienda y ellos viven en el territorio, que es uno de los objetivos de Campo Rural, que vivan en el territorio o a 20 kilómetros o a menos de 20 kilómetros. Entonces ellos reciben una beca de 1.000 euros brutos al mes y además, esa beca, parte de ese dinero se va a repercutir en la economía del pueblo, eso está clarísimo, porque van a comer aquí, van a usar los servicios de aquí y van a usar pues, los servicios médicos, de hostelería, de supermercados. La pregunta que le hacen siempre es, ¿pero qué vais a hacer aquí? ¿Qué vais a hacer en Bermillo de Sayago? ¿Qué vais a hacer con Miriam, con la directora de la revista Vive Zamora? ¿Qué vais a hacer aquí 3 meses? Y todos cuando llegan dicen, pues yo tengo ya varias funciones que ya he visto en la oferta de Campo Rural, y luego ya cuando llegan pues se le van poniendo unos objetivos para que ellos estén ordenados y vayan cumpliendo sus objetivos. La gente es muy agradable, siempre tiene mucha curiosidad, nos acogen muy bien. Yo vivo en Madrid, ya casi 2 años, aquí en el pueblo tengo 2 meses exactamente. Me va muy bien, me gusta el pueblo, es un lugar muy tranquilo, apacible, las personas muy amables y nada, todo está cerca. Un primer contrato para retener a los nuevos talentos, salir de la ciudad y vivir más despacio, pero sobre todo conectar a los jóvenes con las zonas despobladas. Un proyecto, no me lo nieguen, de lo más interesante. Y ahora ya hemos llegado al final y como cada día llega con una propuesta para visitar. Ya saben que la comarca de Aliste tiene mucha historia detrás, eso es innegable y mucha tradición, pero hoy les recomendamos que visiten un lugar que abrió sus puertas hace poco, hace unos meses, en torno a una figura bastante moderna, pero con su historia también detrás, la Nancy, esa muñeca que ya es del siglo pasado y que aquí rejuvenece de la mano de Esperanza y José Luis, 2 coleccionistas que comparten así su pasión con todos los que quieran. Ahí tienen los teléfonos para concertar visitas, así que llamen y disfruten.